Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde del seminario El mundo clásico en las ciencias y en las artes. ¿Nos oís desde casa? A ver, supongo que sí, vale. Bien, pues vamos a presentar en primer lugar al ponente que esta tarde nos va a ilustrar con su saber. Y bueno, tengo que decir de Juan Luis Cánovas Pérez que es licenciado en Química por la Universidad de Murcia y que su trayectoria profesional comenzó como responsable del Laboratorio de Medio Ambiente del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, un cargo que desempeñó entre 2006 y 2015. Después trabajó como director de calidad en la empresa de análisis agroalimentario Phytosoil durante el periodo 2015-2016 y desde 2017 ejerce como profesor de física y química en un instituto de educación secundaria. En el ámbito de la astronomía ha recibido diversos reconocimientos. Una Astronomy Picture of the Day, concedida por la NASA en 2021, 8 distinciones AAPOD X2 desde 2015 y premios en el concurso internacional de astrofotografía de Calar Alto, donde obtuvo el segundo puesto en 2016 y 2017 y el tercer puesto en 2018. Bueno, Juan Luis es aficionadísimo a la astronomía y también a la fotografía y esta tarde nos va a ilustrar sobre este tema. Al final de la ponencia, como de costumbre, pues quien quiera intervenir, tanto desde casa como en la sala, pues puede preguntarle, formularle la pregunta que considere oportuna y bueno, él la responderá con mucho gusto. Y nada más, te cedo la palabra, Juan Luis. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y para mí es un placer venir aquí esta tarde a hablaros un ratito de astronomía y es una de mis pasiones, yo diría que la mayor de ellas y pues bueno, siempre me gusta compartirla y que entre todos pues bueno, podamos aprender cosas nuevas. Me voy a poner de pie que yo creo que así podemos hacerlo un poquito más dinámico. Vale. Lo ponemos y la presentación. Sí. Sí. Hay que darle para que amplíe un poquito. Habrá que darle para que se amplíe en el... Ahí. No, Ahí. Siguiente. ¿dónde está la pantallita esa? La pantallita Esta. a la derecha. Ah, Ah, ese, esta. ese, ese. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Charo, por invitarme a pasar esta tarde con vosotros, a hablar un ratito de astronomía. Y cuando me comentó pues, que lo podíamos hacer relacionando la mitología con la ciencia, pues me pareció una idea muy bonita, una forma de acercar la astronomía de una forma diferente. Entonces, yo he pensado en la idea de, pues eso, de confrontar un poquito qué nos dice la mitología frente a qué dice la ciencia sobre esos mitos que estamos acostumbrados a escuchar, que nuestros ancestros fueron ideando a lo largo de la historia. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Pues yo creo que una forma más bonita que puede ser es a través de cómo se originó el universo. Va a ser nuestro hilo conductor, cómo se originó el universo desde el punto de vista de la mitología y cómo se originó, qué dice la ciencia de cómo sucedió esto, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar un poquito por el origen de todo. Todo empezó en el origen de los tiempos, solamente estaba caos. Caos era el dios de la nada. Era una situación de oscuridad, de vacío, de desasosiego, en la que no había nada formado. Y de este caos surgió Gea. Gea es la tierra, realmente nuestra madre tierra, totalmente fértil, pero pronto se dio cuenta de que estaba sola y necesitaba un compañero y entonces creó a Urano. Urano y ella todas las noches tenían sus encuentros y de estos encuentros surgieron miles y multitudes de hijos. Estos hijos fueron hecatónquiros, que son seres gigantes de 50 cabezas y 100 brazos. También teníamos a los cíclopes, que eran seres gigantescos con un ojo en la frente. Y teníamos también a los titanes, que eran seres de gran poder. Pero pronto Urano se dio cuenta de un problema y pensó que realmente estaba generando hijos que tenían un gran poder y entonces pensó que realmente sería algo muy, muy peligroso
porque se podrían oponer a su forma de reinar, incluso podrían rebatirle el poder. Y entonces tuvo la idea de encerrarlos bajo tierra, en lo más profundo de la tierra, en lo que llamaban el Tártaro. El Tártaro era una zona donde no podían escapar ninguno de los hijos que le había engendrado. Pero como buena madre, pues Gea sentía un dolor tremendo de sentir que sus hijos estaban ahí encerrados, que no podían tener una vida, y tenía tal enfado que intentó convencer a sus hijos de que alguno se rebelara contra Urano. Pero solamente dentro de todos los titanes, solamente Cronos tuvo la valentía para enfrentarse. Su madre le dio una hoz y una noche fue hacia su padre, lo cogió que estaba durmiendo y no os voy a contar lo que le hizo con la hoz, pero digamos que lo destronó, lo apartó del poder y a partir de ese momento él empezó a, pues digamos, a ser el dios gobernante una vez que Urano estaba fuera de ese plano. Pues realmente a Cronos le pasa algo parecido, está realmente reinando durante muchos años, pero claro, él piensa, si realmente yo destroné a mi padre, ¿quién dice que los hijos que voy teniendo no puedan destronarme a mí? Entonces, todos los hijos que fue teniendo con Rea, que fue la mujer, fue la diosa con la que realmente él tuvo sus hijos, pues claro, él pensó que realmente le podían apartar del poder y entonces pensó en ir devorándolos a todos. Seguro que conocéis el famoso cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos, que realmente es Saturno porque en los romanos lo llamaban Saturno, pero en los griegos realmente para los griegos era Cronos. Y entonces los fue devorando a todos de forma que no le dieran ningún problema. ¿Qué pasó? Pues que Rea realmente pues sentía un dolor tremendo. Cada vez que ella se quedaba embarazada, pues Cronos se comía a su hijo. Entonces ella pensó en la última vez que se quedó embarazada, yo tengo que hacer algo por lo menos para salvar a uno de mis hijos. Ese hijo era Zeus. Y lo que hizo fue, el día que iba a engendrarlo, pues pensó, voy a coger una piedra, lo envuelvo en una toalla y se la doy. Como realmente se los come tan rápido siempre, seguro que lo engulle y no se va a dar cuenta. Y eso hizo. Cronos se lo comió con tal velocidad que no pudo distinguir que realmente era una piedra. De esta forma pudo ocultar a Zeus y Zeus poco a poco pues, fue creciendo, lo tuvo oculto hasta que Zeus se hizo mayor. Y una vez que se hizo mayor estaba preparado para vengar a todos sus hermanos. Y entonces realmente se le ocurrió una artimaña y consiguió convencer a Cronos de que se bebiera una pócima que hizo vomitar a todos sus hermanos, de forma que todos sus hermanos estaban de vuelta y dispuestos a luchar contra todos los titanes hermanos de Cronos. A esta lucha terrible se le llamó la titanomaquia. La titanomaquia duró aproximadamente unos 10 años y hubo una lucha tremenda entre unos titanes de un lado y de otro. Y de hecho, casi todos los años la balanza estaba a punto de declinarse por la parte de Cronos, pero Zeus tuvo una idea brillante. Y la idea que tuvo Zeus es la de ir al Tártaro y liberar a los hermanos de Cronos. Liberó a los hecatónquiros y sobre todo liberó a los cíclopes, que eran grandes constructores de armas. Entonces, se le ocurrió que si realmente liberaban a los cíclopes, podrían construirle, por ejemplo, a Zeus le construyeron un rayo, a Neptuno le construyeron su tridente y a Hades le construyeron un yelmo de la invisibilidad. Entonces, los hermanos de Zeus tomaron un poder muy superior al que habían tenido hasta entonces y por fin consiguieron que se decantara hacia los titanes de Zeus esa lucha. Y entonces, a partir de entonces, fue cuando empezó una nueva era en la que pues, Zeus gobernó como dios de dioses y sus hermanos, entre ellos principalmente Neptuno y Hades, que eran de los más fuertes, pues le acompañaron en el Olimpo para seguir gobernando. Y como suele pasar en todas las guerras, pues al final los que pierden pues suelen tener grandes castigos, como le pasó, por ejemplo, al titán Atlas, que todavía está el pobre pues, sosteniendo el mundo por los días de los días. Bueno, pues más o menos esto sería un poquito una introducción de cómo se originaría ese universo en la época, lo que es en la mitología. Pero la idea es, pues vamos a ver qué es lo que dice la ciencia de cómo se originó de verdad el universo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a la gente que nos gusta la ciencia nos gusta mucho ver es que a casi todo el mundo le gusta la ciencia, porque tú preguntas por la calle cómo se originó el universo y todo el mundo te dice lo mismo. ¿Cómo se originó el universo? ¿Cuál es la teoría principal que nos dice cómo se originó el universo? ¿Qué me decís? Pues el Big Bang, muy bien, pues todo el mundo te dice el Big Bang y eso es buena señal porque quiere decir que hay ahí una amiga de que a todos nos gusta la ciencia y que aunque hayamos estudiado letras o hayamos estudiado cualquier otro tipo de estudios, pues la ciencia siempre está ahí un poquito en las semillas que queremos despertar. Bueno, ¿y cómo sabemos que realmente
fue el Big Bang el origen? Porque es muy fácil, pues, suponer que todo estaba en un único punto, que se produjo una gran explosión y que se repartió por todo el universo. Pero, ¿y esto es verdad? ¿Cómo podemos saber si esto pasó de verdad? Pues del único sitio que podemos sacar la información que nos hace falta es de la luz que nos viene del universo. Todas las respuestas al conocimiento del universo, cómo se creó, cuántos años tiene, qué composición tiene, todas esas respuestas están en la luz que nos viene del universo. Esa luz que está compuesta por muchos tipos de luz, pero no solamente la luz visible. Estamos muy acostumbrados a, como nosotros vemos un prisma y solo vemos la luz visible, pues a veces nos da la sensación de que esa es toda la luz que nos viene del sol o nos viene de las estrellas. Pero existen, ya sabéis que la luz roja es la de menor energía y la luz violeta la de más energía, ¿no? Pues existen otras luces, otras radiaciones que por encima del rojo tenemos a menor energía, tendríamos el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. Y para más energía del violeta, pues tendríamos el ultravioleta, tendríamos los rayos X y tendrían los rayos gamma. Si os dais cuenta, no solo tenemos la luz visible como información del universo, sino que tenemos un montón de radiaciones. Y aquí viene una cosa súper importante que tenemos que entender, y es que son exactamente de la misma naturaleza. Algo que nos cuesta mucho entender. Nos cuesta mucho entenderlo porque como mi ojo solo es capaz de recibir luz visible, pues a mí la luz, por ejemplo, las ondas de radio, pues se me hacen algo muy diferente a la luz que yo estoy viendo. Pero fijaros una cosa, mirad, yo veo todos los colores y las radiaciones electromagnéticas son unas ondas. ¿Os dais cuenta que la luz roja tiene una onda que es más larga que la luz verde y más larga que la luz violeta? Pues cuando yo paso de esta longitud a esta, a nadie le extraña que siga viendo la luz. Pero mirad, la siguiente que hay aquí realmente es casi idéntica, solo que se hace un poquito más corta. La naturaleza es idéntica, pero ya mi ojo no es capaz de verlo. Y no porque sea diferente, sino porque naturalmente nuestra evolución nos ha hecho que solo podamos ver ese perfil de radiaciones. Entonces, la primera vez que yo entendí esto de verdad, o que de verdad lo asimilé, fue la primera vez que miré con mi móvil la luz del mando de la cocina de la tele. ¿Por qué? Porque yo miro la bombillita mientras le doy y yo no veo nada, pero pones el móvil y sale la luz. Entonces, el comprender que la cámara de fotos de mi móvil era capaz de ver luces que yo no soy capaz de ver, me abrió mucho esa visión de que todas las radiaciones son idénticas. Incluso, por ejemplo, si pensamos en un búho nival, que es capaz a 200 metros de altura, cuando el búho nival va por encima de la nieve, es capaz de ver un conejito blanco que está parado, tranquilo, que nosotros seríamos incapaces de verlo, lo veríamos todo blanco, pero resulta que el búho nival ve la luz ultravioleta. Y la luz que viene del sol, que contiene luz ultravioleta, refleja sobre el sol, o sea, refleja sobre la nieve de una forma diferente al conejito. Y de esa forma, el búho nival es capaz de utilizar la radiación ultravioleta para poder cazar. Entonces, una vez que hemos entendido que todas las radiaciones son idénticas y lo único que nos limita es que nuestro ojo no está preparado, podemos entender que podemos fabricar sensores para ver cualquier radiación que nos venga del universo y nos dé información. Una vez que sabemos esto, ¿qué información es esa que nos vino del universo, que nos hizo darnos cuenta de que realmente el universo se pudo originar con el Big Bang? Pues mirad, tenemos a Hubble, Edwin Hubble en 1929. Hubble seguro que os suena, porque es súper famoso por el telescopio espacial Hubble, que sabéis que lo tenemos dando vueltas alrededor de la Tierra y saca unas fotos maravillosas. Todas esas fotos que vemos en el telediario, en Internet, las hace el Hubble y le pusieron el nombre en su honor. Uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, y vais a entender por qué. Estaba en el Monte Wilson, era el mejor centro de astronomía que existía justo en ese momento, y cuando estaba observando se dio cuenta de una cosa muy sorprendente, y es que la luz que venía de las estrellas la veía de un color más rojizo de lo que debería. Digamos que se había producido lo que se llama el corrimiento al rojo. Él miraba por el telescopio, veía la luz que veía de las estrellas, y en teoría debería ser de un color menos rojizo. Pero para entender esto tenemos que explicar el efecto Doppler, que suena como muy complejo, pero veréis como todos lo habéis experimentado alguna vez. ¿Quién no ha estado en la calle y ha oído una ambulancia? Y tú oyes que viene hacia ti y oyes, uy, 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 y de repente, wow, wow, wow. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que cuando la ambulancia, el foco emisor, se acerca hacia ti, las ondas se estrechan. La longitud de onda, que si recordáis es la distancia entre los dos picos, se hace más pequeña y tenemos más energía y un sonido más agudo. En cambio, cuando la ambulancia ya pasa y se aleja de ti, las ondas se alejan, aumenta la longitud de onda, menor energía y un sonido más grave. Ese que lo experimentamos muy a menudo, lo podemos llevar al campo de las radiaciones electromagnéticas. Aunque las radiaciones
del sonido son de una naturaleza diferente a las radiaciones electromagnéticas, su comportamiento ondulatorio es muy parecido. Y entonces el efecto Doppler lo podemos asimilar a la luz, que es una onda. ¿Qué es lo que se dio cuenta este astrónomo? Pues que esa luz que nos venía realmente tenía una longitud de onda demasiado larga. ¿Y eso qué significa? Pues que la estrella que estaba emitiendo la luz se estaba alejando. Igual que se aleja la ambulancia, se aleja la estrella. Y se dieron cuenta de que el universo se estaba expandiendo. Entonces, la clave de esa información que nos dio la luz es darnos cuenta de que el universo se expande. Y dice, bueno, ¿eso es tan importante? Pues sí, porque hasta Einstein durante casi toda su vida creyó que el universo era estático, que el universo tenía un tamaño determinado y que las estrellas estaban a distancias concretas. Entonces realmente ese cambio fue realmente muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque vino un sacerdote belga que se llama Georges Lemaitre, que pensó algo muy sencillo. Si el universo se está expandiendo, si yo cojo la máquina del tiempo, le doy para atrás, pues si vamos marcha atrás, marcha atrás, esa expansión me lleva a un único punto. Uno podría pensar que, bueno, eso se nos podría haber ocurrido a cualquiera, pero realmente el trabajo de Lemaitre fue coger todas las fórmulas de la teoría de relatividad de Einstein y comprobar que cumplían perfectamente ese movimiento retrógrado, las fórmulas coincidían al 100%. Hasta aquí, pues bueno, cualquier escéptico podría decir, bueno, la teoría está muy bien, las ecuaciones coinciden perfectamente, pero sí, pero todavía no me has convencido. Yo pues sí veo que esto cuadra, pero ¿hay alguna prueba experimental que realmente diga que se produjo el Big Bang? Pues resulta que sí. Resulta que hay una cosa que se llama la radiación de fondo. Wilson y Penzias son dos científicos que estaban trabajando y su mayor logro fue inventar una antena receptora que era específica solo para ondas microondas. Ellos no estaban pensando en la radiación de fondo ni en el Big Bang. Querían hacer una antena que recibiera información en microondas del universo pues para entender cosas de las estrellas, de las nebulosas, y se vieron con un gran problema. Se ponen a trabajar con su antena nueva, que todo el mundo se había enterado que tenían una antena maravillosa, y había una interferencia ahí en medio que no les permitía trabajar. Pues pensaban, fue muy famoso porque pensaban que las palomas habían hecho caca y habían untado la antena y estuvieron semanas limpiando la antena para dejarla perfectamente limpia y seguían teniendo la misma interferencia en el mismo sitio. Llamaron a Princeton para ver si les podían orientar y resulta que había un equipo de investigación de Princeton que estaba investigando precisamente buscar algo que diera pruebas del Big Bang. Y entonces se dieron cuenta de que esa interferencia que estaba en todas partes, que venía de todas partes del universo, no era ni más ni menos que esa onda expansiva, igual que cuando hay una bomba hay una onda expansiva, pues esa radiación que ellos recibían que parecía una interferencia no era ni más ni menos que esa radiación, ese remanente de la explosión del Big Bang. Fijaros que aquí se ha hecho un mapa completo que nos dice que esa radiación ocupa todo el universo. Uno podría pensar que si se va al último punto del universo y mide la temperatura, debería marcar 0 grados Kelvin, lo que son menos 273 grados, que es el cero absoluto. Pero no es así. Como está esa energía de microondas ocupando todo el universo, estamos a 3 grados como mínimo. Te da igual lo lejos que te vayas de cualquier estrella, como mínimo te encuentras a 3 grados. Y esto fue la prueba definitiva de que realmente existe y existió una gran explosión que nos lleva a pensar que la teoría del Big Bang, con sus modificaciones que ha ido sufriendo con el tiempo, es la teoría más aceptada que tenemos acerca del origen del universo. Como mínimo a 3 grados Kelvin. Como mínimo a 3 grados Kelvin. En Celsius, ¿cuánto da? Menos 270, como el cero absoluto son menos 273, pues serían unos menos 270 grados lo que tenemos en cualquier parte del universo. Bueno, pues ya sabemos cómo se originó el universo, pero también es muy interesante saber de qué está hecho este universo. Pensar que se produjo una explosión terrible y toda la materia que hay en el universo se dispersó. Pero estaba tan caliente que no se podían formar los átomos. ¿No os acordáis del instituto qué partículas componen un átomo? ¿No os acordáis que está el protón, el neutrón, el electrón, que son necesarios para formar un átomo? Había tal temperatura, tantos millones de grados, que no se podían juntar para formar átomos. Tuvimos que esperar varios miles de años hasta que se formó el átomo más sencillo de la tabla periódica, el hidrógeno. El hidrógeno es el más sencillito, tiene un protón y un electrón. Pues por fin bajó la temperatura suficiente para que se pudiera formar. Pues se nos llenó el universo entero de hidrógeno. Todo el universo, lo imagináis, con nubes de hidrógeno. Pues como existe una cosa que se llama gravedad, todo ese hidrógeno empezó a juntarse. La gravedad lo que hace es juntar cosas que tienen masa. Pues donde hay hidrógeno, pues lo vamos juntando. Y empezaron a formarse pelotitas de hidrógeno. Bolitas de hidrógeno y cada vez más apretadas, más apretadas, más apretadas. La temperatura subía tanto dentro de esas bolas que ¿qué creéis que son esas bolas? Estrellas. Las estrellas no son ni más ni menos que bolas de hidrógeno que gracias a la gravedad se han apretado tanto
que hay tanta energía que dos átomos de hidrógeno se pueden fusionar para dar uno de helio. Si tengo un protón y el helio está formado por dos, pues al juntar dos hidrógenos tengo un átomo de helio. Pues resulta que en esa reacción se produce una energía brutal, que es la energía que nos aporta las estrellas. Tenéis que tener en cuenta que esto es como un coche que tiene como combustible hidrógeno y que sale por el tubo de escape el helio. Y entonces así es como se formaron los dos primeros elementos de la tabla periódica. Mis alumnos se cabrean muchísimo cuando les hago aprenderse toda la tabla periódica y una vez que se saben los 116 elementos les digo, ¿sabéis que el 98% del universo solo es hidrógeno y helio? Y dice, ¿y ciento y pico elementos solo para un 2%? Pues sí, el resto están en una cantidad muy minoritaria. ¿Por qué? Porque hasta que no empieza la estrella a gastar el hidrógeno, no empieza a perder energía y no empieza a concentrarse en su núcleo. Ha llegado a ese punto cuando sube mucho el calor dentro de la estrella y empiezan a fusionarse pues helio con otro helio, una vez que se han formado los dos helios se forma el berilio, empiezan a fusionarse diferentes átomos y entonces empiezan a formarse pim, 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 todos los demás elementos de la tabla periódica fusionando, juntando átomos más pequeños en átomos más grandes y produciendo muchísima energía. Pero eso tiene una limitación muy importante y es que dentro de una estrella lo máximo que podemos llegar es al hierro. Son todos los elementos que podemos formar. Y uno podría decir, pues, si me quedo en el hierro, pues ¿cómo han surgido todos los demás elementos si en una estrella no hay suficiente energía? Pues tenemos en el universo unos fenómenos de una energía tan brutal que pueden formar todos los demás. Y se trata de las supernovas. Imagino que sabéis que una estrella, en su último periodo de vida, si tiene una masa 10 veces mayor a la del Sol, puede morir como una gran supernova, que es que la estrella termina explotando. Pues en esa explosión tienes tanta energía que de repente se te forman todos los demás elementos. Entonces, a mí, aunque suena muy romántico, me encanta pensar que todos los átomos de oro que hay en mi anillo se formaron seguro, porque estamos en el oro, ¿de acuerdo? Se formaron seguro en una supernova hace miles de millones de años. La gente, la gran mayoría, la que piensa que los átomos se van formando de vez en cuando, incluso si nace una persona nueva o si se produce un proceso en una roca, pero los átomos que se formaron hace miles de millones de años y lo único que hacemos es prestárnoslos. Yo tengo unos átomos que cuando me muera, pues incluso si los voy cambiando a lo largo de mi vida, pues los cederé a que otras personas, un árbol, una roca, utilicen mis átomos. Pero estos átomos que tenemos se formaron hace miles de millones de años y se han ido utilizando a lo largo de la historia. Solamente en algunos casos excepcionales, de las centrales nucleares y algún caso muy concreto, se forma algún átomo nuevo, pero en general son los que se formaron los que utilizamos hoy en día. Bueno, pues una vez que sabemos cómo se han formado estas estrellas, cómo se han formado todos los demás elementos, pues queda ver un poquito, pues, qué va a pasar con esas estrellas. Pues igual que se juntó el hidrógeno para formar las estrellas, pues como sigue habiendo gravedad, ¿qué van a hacer estas estrellas? También se van a juntar. ¿Y qué pasa cuando junto miles de millones de estrellas por gravedad? ¿Qué se forma cuando junto muchísimas estrellas? Las galaxias. Voy a formar, para empezar, la nuestra. ¿Cómo se llama la nuestra? La llamamos la Vía Láctea Camino de Leche. Imagino que todos sabéis por qué la llamamos Camino de Leche. Porque Zeus realmente llevó a su hijo Hércules a amamantarse con Hera y Hera estaba durmiendo. Estaba tranquila, estaba durmiendo. Zeus la puso a amamantarse y pues Hera se despertó sorprendida y cuando se despertó pues salió un chorro de leche tremendo que llenó todo el cielo y entonces pues nos cubrió con ese camino de leche que es lo que llamamos Vía Láctea. Bueno, pues estamos aquí en nuestra Vía Láctea, que es una galaxia elíptica y nosotros estamos en el brazo de Orión. Estamos aproximadamente unos 35.000 años luz de nuestro centro de la galaxia. En esta galaxia, que es una galaxia bastante grande, donde hay más de 200.000 millones de estrellas, pues se encuentra nuestro sistema solar. No sé si os habéis planteado una vez, si miráis en el mejor cielo que haya en el mundo, en un desierto o en el campo, esas estrellas que estoy viendo yo, ¿hasta dónde llegan? Pues mirad, ese límite violeta significaría la zona, el mejor cielo de la Tierra, no sería capaz de mirar, de ver más lejos de ahí. Fijaros qué cantidad de la Vía Láctea nos perdemos. Bueno, pues ya que estamos en nuestro sistema solar, pues vamos a hablar un poquito de él. Todos recordamos seguro todos los nombres de los planetas, aunque sea un poco del cole, pero los vamos a repasar. Venga, vamos a ver cuál es el que está más cerca del Sol. Tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ¿tenemos alguno más? Pues tenemos al pobre Plutón. Hay algunas habladurías por ahí, pero está la cosa complicada. ¿Por qué echamos a Plutón? Pues realmente echamos a Plutón por dos cosas muy importantes. La primera es que empezaron a descubrir un montón de planetas que estaban más o menos
lo lejos que está él, que es lo que se llaman planetas transneptunianos, y que tenían un tamaño incluso más grande que él. Descubrieron a Omer, descubrieron a Eris, descubrieron a Makemake, planetas que son incluso más grandes que Plutón y que, claro, había que empezar a meter en la lista. Llegaron a meter en torno a 46 planetas. Entonces, claro, os imagináis los niños del colegio, pues mamá, mañana me tengo que aprender los 46 planetas del sistema solar. Y entonces, pues bueno, pues no era la cosa. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues ser un poco más restrictivos con las normas que tengo que poner para que algo se considere un planeta. Mirad, aunque aquí está dibujado, mirad, aquí lo tenemos mal dibujado, han dibujado a Plutón girando en el mismo plano. Pero realmente Plutón va un poco a su bola. Plutón tiene una órbita que se sale de ese plano. Entonces, no se puede considerar un planeta a un cuerpo celeste que no gira en el mismo plano que todos los demás planetas. Y además se le exigió que tuviera un tamaño mayor a 1000 kilómetros para poder considerarlo planeta. Entonces, son las condiciones que se pusieron y con eso pues, nos hemos limitado a nuestra lista solamente con nuestros 8 planetas. Bueno, también me parece muy bonito el estudiar los tamaños relativos, porque muchas veces pues, no tenemos una idea muy clara de qué diferencias de tamaños tenemos. Fijaros que Júpiter, pues por eso lo llamamos el gigante gaseoso, tremendamente más grande que la Tierra, pero por ejemplo Urano y Neptuno pues tiene un tamaño muy importante. Pensamos que Júpiter es muy grande hasta que lo vemos al lado del Sol. Fijaros a Júpiter y al lado del Sol, pues Júpiter ya se queda chiquitín, ¿vale? Pero claro, pensamos que el Sol es grande hasta que nos fijamos que el Sol está en ese píxel, fijaros. Y en cambio, Betelgeuse y Antares, que no son estrellas rebuscadas, no, son dos estrellas que vemos todas las noches y son millones de veces más grandes que el Sol. Y ya luego hablaremos sobre ellas, son estrellas que, ya os digo, las tenemos todas las noches en el cielo. Entonces, claro, esa diferencia de tamaños no nos permite muy bien entender si están cerca o lejos, porque fijaros, Sirio la veo muy pequeñita, pero resulta que Sirio es la estrella más brillante que puedo ver en el cielo. Y claro, si yo a Sirio la veo muy brillante, pero sé que es pequeñita, y Antares tampoco la veo brillar tanto, y realmente veo que es millones de veces más grande, tengo un problema, porque no sé lo lejos que están. Y eso radica en un problema muy grande, que es que no sé cómo de grande es nuestro universo. Tenéis que pensar que realmente se pensaba que el universo era la Vía Láctea, pero tampoco se sabía cómo era de grande. Entonces, intentaron idear métodos para saber cómo de lejos estaban las estrellas. Entonces, os voy a pedir que hagáis así con el dedo, todos, por favor, no seáis tímidos, ¿vale? Y cerréis el ojo derecho y luego el izquierdo. ¿Qué le pasa a vuestro dedo? Se está moviendo, ¿verdad? Pues mirad lo que pasa. Entre mi dedo y el fondo se puede ver cómo se mueve. Y entonces se forma un triangulito en el que por geometría básica es súper fácil saber lo largo que es mi brazo en función de los separados que están mis ojos y lo separado que veo el ojo moverse. Y entonces, de esa forma, por geometría lo podría saber. Podría incluso coger un edificio que está a 500 metros y probar a hacerlo. Pero en cuanto que me vaya a 1 kilómetro, el edificio ya no se mueve. Entonces tengo un problema. Y entonces mis ojos están demasiado juntos, no me permiten medir cosas que están muy lejos. ¿Cómo puedo yo coger mis ojos y ponerlos súper lejos? Pues alguien me decía, pues pones un telescopio en una punta de la Tierra y otro telescopio en otra punta de la Tierra. Pues así nos quedamos cortísimos. ¿A quién se le ocurre otra idea en la que yo pueda alejar más todos los dos telescopios? Al espacio. Pues me voy a ir a los dos puntos más lejanos de mi órbita. Y me voy a ir en el 21 de diciembre y hago una medida de una estrella. Y me voy al verano, ahí en junio, y vuelvo a medir. Y fijaros que la estrella se va a mover con respecto a estrellas que están muchísimo más lejos. Yo estoy intentando medir cómo está de lejos la estrella roja y entonces es como si estuviera parpadeando, pero ahora mis ojos están lejísimos. ¿A cuánto están? Pues a 2 unidades astronómicas, que son aproximadamente unos 300 millones de kilómetros. Y eso me permite pues haciendo las dos fotos, ver cómo la estrella se ha movido frente a un fondo que está todavía más lejos. Y así es como se empezó a medir las distancias dentro de la Vía Láctea. Y entonces empezamos a tener una idea, pues más o menos, de qué tamaño podía tener. Pero claro, llega un momento en el que me pasa lo mismo que cuando intento ver el edificio de lejos. Pues que esa distancia no es suficiente para poder ver estrellas que estén todavía más lejos. Puedo ver estrellas que están a lo mejor a 1000 años luz, pero no puedo ver estrellas que están a 100.000 años luz. Y entonces hubo que buscar un método mucho mejor. Y ese método se lo debemos a Henrietta Leavitt, una científica maravillosa que fue capaz de descubrir una cosa alucinante. Ella se dio cuenta de que había unas estrellas súper especiales que en función de... Resultaba que el brillo, ella se dio cuenta de que iba cambiando. Las demás estrellas no, las demás estrellas siempre brillan lo mismo. Pero había estrellas que su brillo iba cambiando. Pues si la estrella es muy grande y muy luminosa, esos cambios de brillo se producen cada mucho tiempo, por ejemplo, digamos, una semana. Y en cambio, si la estrella es pequeñita y brilla poco,
ese cambio se produce una vez al día. Y entonces lo que hizo ella fue empezar a catalogar estrellas de forma que podíamos saber solo con mirar cómo cambiaba el ciclo de luz si esa estrella era muy grande o muy pequeña, pero de forma absoluta. Porque claro, cuando yo miro una estrella en el firmamento, pues no sé si brilla mucho porque está cerca o porque está lejos. Pero ella había descubierto una forma de saber de forma absoluta si la estrella era grande o pequeña. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es coger la estrella, ver cómo cambia su luminosidad y ya sé cuánto brilla. Me voy al cielo, mira, veo lo que brilla y comparando una con otra, pues ya sé lo lejos que está. Puedo comparar su brillo absoluto con su brillo relativo y eso me permite, para estrellas que están lejísimos, calcular lo lejos que están. ¿Y por qué os cuento todo esto? ¿Por qué esto fue fundamental? Porque mirad, no sabíamos cómo de grande era el universo. Pensábamos que tenía el tamaño de la Vía Láctea, pero hasta hace poco, hasta 1929, pensábamos que el universo tenía el tamaño de la Vía Láctea. Y volvemos a nuestro gran amigo Hubble, que por eso he dicho que revolucionó la astronomía del siglo XX. ¿Por qué? Porque entendió la idea y se puso a buscar dentro de una nebulosa que había dentro de la Vía Láctea, o que pensábamos que estaba, y le llamamos la nebulosa de Andrómeda. Pues tuvo la gran fortuna de encontrar varias estrellas cefeidas, porque claro, si no encuentras estrellas cefeidas, estás perdido. Pero él tuvo la fortuna de que en esa nebulosa de Andrómeda encontró varias estrellas y al estudiarla se dio cuenta de que estaban a 2,3 millones de años luz, algo que era imposible porque se pensaba que la Vía Láctea pues, medía pues, 10.000 años, 10.000 años luz. Y entonces Hubble nos agrandó el universo, pero hasta tal medida que, claro, todas esas nebulosas que teníamos por la Vía Láctea no eran nebulosas, sino que eran grandes galaxias que estaban a millones y millones de kilómetros. Y el universo creció de forma exponencial, miles y millones de veces un tamaño del que pensábamos originalmente. Por eso Hubble es tan famoso y por eso ha sido tan importante en la astronomía. Si os dais cuenta, esta fotografía responde solamente al tamaño de la uña. Si todas estas galaxias, que aquí hay miles de galaxias, es una fotografía de Hubble que responde aproximadamente al campo que tendría tu uña del dedo meñique. Imaginaos las galaxias que puede haber en todo el universo. Bueno, pues igual que se han juntado, que hemos pasado de pensar que teníamos una galaxia pequeña a vivir en miles y miles o sea, que tenemos un universo de miles de millones de galaxias, pasó una cosa parecida con el conocimiento del tamaño del sistema solar. Porque tú le preguntas a una persona por la calle, ¿cómo de grande es el sistema solar? Y dice, pues desde el Sol hasta Neptuno. Y nos quedamos tan anchos. Pero resulta que no. Resulta que el sistema solar, esta zona azul es la que nosotros decimos que es del Sol hasta Neptuno. Pues hay una zona exterior que se llama la nube de Oort, donde está todo lo que atrae el Sol, que mide aproximadamente 1 millón de veces más que lo que pensamos que es el sistema solar. ¿Y qué creéis que todo esto que estamos atrayendo el Sol, que no lo deja escapar? Pues en su gran mayoría son cometas. Todos los cometas que vemos en el telediario. Pues resulta que en diciembre va a venir un cometa que va a ser muy brillante, se va a poder ver a simple vista, pues vienen de la nube de Oort. A lo mejor llevan 6.000 años viajando hasta que llegan y vienen cerquita del Sol. Una de las cosas que a mí más me gustó cuando la primera vez que empecé a aprender cosas sobre cometas, bueno, lo primero es que estos cometas normalmente en la mitología traían siempre mensajes que solían ser pues mensajes aterradores de problemas que iba a haber, ¿de acuerdo? Hay otras mitologías que no, hay otras mitologías, bueno, mitologías o creencias religiosas en las que incluso la estrella de Belén se piensa que pudo haber sido un cometa, ¿de acuerdo? Pero en general la mayoría de las mitologías se piensa que son mensajes o de cataclismos o de problemas que va a haber. Pero ¿qué es realmente un cometa? Esta es la imagen que estamos acostumbrados a ver de un cometa, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo se pasa un cometa así? Yo pensaba que era siempre así, hasta que me di cuenta de que no. Un cometa siempre es así. Es una roca de hielo y piedra que pasa el 99,99999% de su vida así. ¿Por qué? Porque está muy lejos del Sol. Solo en su viaje, cuando pasa cerquita del Sol, en ese momentito puntual que puede durar 3 meses, 4 meses en su vida total, es cuando, como paso cerca del Sol, me descongelo por el calor y todo el hielo que tiene. Por ejemplo, este es el cometa Churyumov, que es súper famoso, ahora os comento por qué. Y en ese momento concreto se descongela todos esos vapores y se forman esas colas tan bonitas. Otra cosa que me encantó cuando lo oí de los cometas. Yo me esperaba que el cometa fuera como Superman con su capa avanzando hacia la derecha. Pues resulta que no. Imaginaos que yo soy el Sol y este es el cometa. Pues no, lo que hace la cola es huir del Sol, porque como hace calor, huye del Sol. ¿Y cómo se mueve un cometa? Así. El cometa lo que hace es tener su cola o alejándose del Sol, de forma que se mueve de lateral. Algo que intuitivamente pues uno se lo esperaría pues, como si fuera la cola de un superhéroe, pero no, se mueven siempre así, ¿de acuerdo? Otra cosa que también, yo lo digo porque son las cosas que a mí más me sorprendieron, son las lluvias de estrellas. Yo siempre me planteaba, ¿cómo sabe el hombre del telediario que el 12 de agosto va a haber una lluvia de estrellas? Porque yo todos los días sé que puede venir una estrella fugaz
Pero ¿y por qué saben que justo vienen tantas el 12 de agosto? ¿Lo sabéis? ¿Por qué lo saben? ¿Por qué justo ese día caen más estrellas que el resto del año? ¿Qué pasaremos por una zona donde Pasamos por una zona muy sucia, pero ¿quién tuvo la culpa? Los cometas. Los cometas lo que hacen es hacer un viaje de 6.000 años o de los que sean, pasa cerquita del Sol y ensucian zonas que están cerquita del Sol, que pueden coincidir con la órbita de la Tierra. Si por esa zona donde ha pasado el cometa es, por ejemplo, en este caso el 12 de agosto, pues son las lágrimas de San Lorenzo, que son las Perseidas, porque justo pasa todos los años por ese trocito de su órbita que está sucio y al pasar por esa zona, pues el polvo entra en la atmósfera y lo vemos como esas pequeñas estrellas fugaces que atraviesan quemándose incandescentes la atmósfera. Por ejemplo, la más famosa de todas, que son las Perseidas, las hizo el Swift Tuttle. Swift Tuttle fue un cometa que pasó en 1992. Claro, yo decía, ¿y por qué cuando yo era pequeño se veían tantísimas estrellas? Y parece que yo últimamente cada vez esto va perdiendo chicha. Y es por eso, porque tener en cuenta que cuando pasó en 1992 lo dejó todo sucio, pero según van pasando los años, pues la zona se va dispersando, ese polvo se separa, y cuando pasa la Tierra, pues ya no está tan sucia como estaba en origen. Entonces tiene que pasar otro cometa grande para que de verdad se vean un montón. Y se llaman Perseidas porque justo tenemos que esperar que vengan desde Perseo, desde la constelación de Perseo, esas estrellas fugaces que esperamos. Hay otros muy famosos, como por ejemplo el Halley, el cometa Halley, que es el que más conocemos, produce las Oriónidas. ¿Vale? Entonces las Oriónidas vienen justo desde la constelación de Orión. Entonces a mí me parece muy interesante el darnos cuenta de esa razón de por qué se producen esas lluvias de estrellas fugaces. Este es el cometa Churyumov y se hizo muy famoso, fijaos el tamaño que tiene, no sé cómo os lo habéis imaginado de tamaño, pero comparado con la ciudad de Chicago, pues tiene un tamaño enorme. Y se hizo tan famoso porque es el único cometa en el que el ser humano ha conseguido poner una nave. La sonda Rosetta dejó a Philae, que la hija, ¿no? La dejó caer, cayó en el cometa y ha tomado muestras, ha hecho análisis y es el único cometa en el que nos hemos acercado y hemos posado una nave. Bueno, vale. En este punto me gustaría preguntar un poquito, bueno, cómo realmente en nuestros antiguos, en la antigüedad fueron sacando la mitología. Uno se imagina pues lo que tú ves en tu día a día. Al final, todas las historias mitológicas pues surgen de tu día a día, lo que ves en el universo, tus miedos, tus preocupaciones. Y por supuesto, lo primero que ve uno en el cielo pues, es el sol. Entonces, Helios, que es nuestro dios del sol, ¿de acuerdo? Una cosa muy curiosa es que en muchas mitologías el sol es el dios de dioses, porque parece que el sol es lo más grande. Pero luego lo curioso es que para los griegos, Helios al final no deja de ser más que un sirviente de Zeus, porque al final trabaja para él. Tiene su carro lleno de fuego que nos da energía, nos da la vida, pero al fin y al cabo está trabajando para Zeus en la mitología. Pero bueno, ¿qué es el Sol? Ya hemos dicho que el Sol es una estrella que además de tamaño más o menos pequeñito y al final no deja de ser hidrógeno que está con reacciones nucleares pues, convirtiéndolo en helio y dándonos mucha energía. No sé si sabéis que el Sol tiene máximos y mínimos de 11 años, lo que significa que produce mucha actividad solar cada 11 años y luego hay una bajada, ¿vale? Entonces, el Sol es muy fácil de fotografiar. Fijaros, yo con mi telescopio, con un filtro que vale solamente 20 euros, puedo hacer fotos de lo que se llaman las manchas solares. Las manchas solares son muy agradecidas de ver, que son muy cambiantes y se pueden hacer fotos muy bonitas. Y además no son más que zonas que están un poquito más frías. Sabéis que la superficie del Sol, aunque el núcleo del Sol está a varios millones de grados, pero la superficie del Sol solo está a 5.000 grados. Pues las zonas que veis más oscuras no son ni más ni menos que zonas que están más frías, a 4.000 grados, tampoco que estén tan frías. Para que os hagáis una idea, imaginaos que yo hago una fotografía a contraluz, todos lo hemos experimentado. Si hago una fotografía y quiero que la persona salga bien expuesta, la ventana sale quemada. Pues aquí pasa algo parecido. Yo, para que no se me queme toda la parte del sol, bajo la exposición y entonces, claro, al bajar la luz para que salga bien expuesta la parte que más caliente está, la que está más fría se me pone negra, ¿de acuerdo? Baja la luz y entonces por contraste, pero simplemente es una cuestión de contraste. Si yo subo el tiempo de exposición, las zonas negras se ponen también amarillas y el resto se quemaría, ¿vale? Bueno, pues otra forma bonita de hacer fotografía, pero mucho más cara, estos son 20 euros y aquí tengo que comprar un telescopio ya de 1.500, 1.800 euros, es lo que se llama, mientras que esto es la fotosfera, esto es la cromosfera. A ver, parece caro, pero es que la inversión merece la pena. Estas eyecciones solares son una barbaridad, son preciosas y se producen muy a menudo. Para que os hagáis una idea, la Tierra aquí tiene el tamaño de un euro. ¿Os imagináis la Tierra aquí que tiene el tamaño de un euro? Está muy lejos, ¿de acuerdo? Pero estas emanaciones solares se van hacia la Tierra. Van hacia la Tierra y llega un momento en que, dependiendo de dónde esté la Tierra, hay veces que chocan contra ella. Y os imagináis esa eyección contra la Tierra. ¿Quién nos va a defender de esa pedazo de eyección cuando viene hacia nosotros? Ese plasma solar. ¿Quién nos defiende? El campo magnético.
El campo magnético, gracias a él estamos vivos. Si no fuera por el campo magnético, estaríamos totalmente perdidos. Se cree que Marte tuvo un campo magnético que le permitió tener agua, por eso hay zonas de grandes, hay incluso lagos, hay incluso zonas como el Cañón del Colorado, ¿de acuerdo? Pero no se sabe por qué perdió su campo magnético y a la primera eyección que le llegó, pues perdió toda la atmósfera, el agua y se quedó en un planeta muerto. Pero nosotros tenemos... De metal, de la Tierra. Claro, sí, el níquel y el hierro en función, se supone que está flotando junto al magma que está en el núcleo, ¿de acuerdo? De forma que el centro es sólido, la parte exterior es líquida y en ese giro se supone que se generan esos campos magnéticos. Y gracias a ellos estamos vivos. ¿Y qué pasa cuando el campo magnético choca contra la Tierra? Contra ese campo magnético. La eyección. ¿Qué es lo que sí, la eyección? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues las auroras boreales. Las auroras boreales son ni más ni menos que esa eyección que choca contra la Tierra y se producen, hay átomos de azufre que absorben en el violeta, ¿de acuerdo? Y las zonas que ven verdes son responsables de lo que absorbe el oxígeno. Entonces, aquí se ve un poquito, pero hay una zona más violeta, entonces oxígeno es verde y las azuladas violáceas son esas del azufre. Entonces, realmente, pues estamos protegidos, se producen estas preciosidades. Ya os digo que estamos en un máximo ahora mismo. Si queréis ir a ver auroras boreales, ir a Noruega, ir a Finlandia, este es el momento, porque dentro de 2 o 3 añitos va a bajar un montón y nos tendremos que esperar otros 10 años para que se vuelva a activar y vuelvan a verse preciosas desde las zonas boreales. Bueno, pues seguimos un poquito. El Sol ha dado mucha mitología en cuanto, por ejemplo, a los eclipses. ¿Vale? Los eclipses que eran señales de malos presagios y les tenían mucho miedo, porque al final estaban tapando a ese Sol que les daba esa energía, esa vida. Y entonces había incluso metodologías que pensaban que era un gran animal que se comía el sol durante un rato y siempre tenían el miedo de que no volver a recuperar ese sol que les permitía pues, sus cosechas y tener una vida pues plena, ¿de acuerdo? Os recuerdo que el 12 de agosto tenemos uno de los 3 eclipses solares que vamos a tener próximamente. Desde hace más de 100 años que no hay un eclipse, ¿de acuerdo? Total en España. Fijaros la franja que se puede ver ahí, que es una zona donde se puede ir a Valencia, a Teruel, a León, ¿de acuerdo? A Soria. Hay muchas zonas, una zona enorme donde se va a producir lo que se llama la plenitud. Por ejemplo, aquí en Murcia se va a ver cómo está aquí. Y alguien podría decir, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia. Pues la diferencia va a ser abismal porque en este caso se produce una oscuridad repentina, los animales se ponen nerviosos, se produce una gran tranquilidad y sobre todo se hace casi de noche, mientras que aquí, aunque parezca que no, apenas se va a notar absolutamente nada. Sigue siendo muy bonito, pero como hay tantos sitios, merece la pena ir a verlo. Por supuesto, con unas gafas de protección, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que estar protegidos. Y además, estas gafas son bastante económicas, o sea que merece la pena ir completamente protegido. Nada de gafas de sol, nada de radiografía, ¿de acuerdo? Tiene que ser siempre con gafas homologadas. Sí, también tenemos mala suerte con la hora, ¿no? Porque es como a las 8. Bueno, es a las 8 y pico y entonces nos va a pillar ahí a 7 grados, 8 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo buscar un sitio que esté muy despejado en el oeste, ¿de acuerdo? De forma que no haya ninguna montaña, que yo sepa que esté completamente libre. Si vas a una zona que esté libre de montañas, aunque sea a las 8 y pico, se ve perfectamente. Lo único que al estar un poquito bajito, pues hay que llevar esa precaución de que no te pille ninguna montaña que esté cerca. Bueno, más cosas que veían. ¿Qué es lo primero que ves después del Sol? Pues vemos la Luna, vemos los planetas, vemos las estrellas. Y una cosa muy curiosa es que ellos perfectamente sabían diferenciar las estrellas de los planetas por 2 cosas. La forma más rápida es darse cuenta que los planetas no parpadean y las estrellas sí, lo que se llama el tintileo de las estrellas. Ahora enseguida explicaremos por qué los planetas no parpadean y las estrellas sí. ¿De acuerdo? Y la segunda razón es porque su movimiento en el cielo era muy diferente. Mientras que las estrellas llevaban un movimiento que siempre era homogéneo, los planetas tenían un movimiento retrógrado que les hacía tener un comportamiento totalmente diferente a las estrellas. Luego explicamos por qué se produce este parpadeo. Bueno, pues llegamos a las constelaciones. Una de las cosas más bonitas, una de las cosas que más mitología ha generado, pues son las constelaciones en el cielo. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que estas estrellas no guardan ninguna relación. ¿Por qué? Porque una puede estar a 1000 años luz y la otra puede estar a 8000, 20000 años luz. Simplemente es una cuestión de perspectiva. No están dentro de la misma zona, son muy, muy lejanas, pero nuestra perspectiva nos hace imaginarnos dibujos. Todos sabemos cómo se llama esta constelación, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta constelación? Es la Osa Mayor. De pequeño le llamamos el carro, mucha gente le llama el carro, pero es la Osa Mayor. Pues mirad, hay muchas curiosidades en la Osa Mayor. Una de las que más me gusta es que tenemos aquí 2 estrellas aparentemente dobles, que son Mizar y Alcor. Imagino que sabéis que Mizar significa caballo y Alcor significa arquero. En muchas mitologías se decía que para poder entrar a pertenecer lo que es al ejército de los arqueros, que tenían que tener una visión buenísima, se les ponía a la prueba de si eran capaces de diferenciarlo.
Este verano, cuando veáis la Osa Mayor, fijaros a ver si sois capaces de distinguir. Ya os digo que a partir de los 40 empieza a costar, ¿vale? Empieza a Alcor, están ahí tan cerquita, ¿de acuerdo? Con unos prismáticos se ve perfecto, pero a simple vista, pues hay que tener buena vista, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, tenemos a Merak y Dubhe, que no son unas grandes aliadas para encontrar una estrella súper importante. ¿Qué estrella nos permite encontrar o sea, lo que es la constelación de la Osa Mayor? Nos permite encontrar a la estrella polar, ¿verdad? Si nosotros estamos en Merak y Dubhe, que son estas dos, solo tenemos que contar 1, 2, 3, 4 y 5, de forma que yo me pongo en el campo, me cojo Merak y Dubhe y digo 1, 2, 3, 4 y 5 y estoy en la estrella polar, que ha sido fundamental durante miles de años para los navegantes para saber dónde está el norte. La verdad es que es una ayuda súper importante para orientarte y poder navegar o poder orientarte para saber dónde están las. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces se le llama la llave del cielo, porque nos permite encontrar otras zonas que están cercanas. Bueno, y seguimos imaginando. Imagináis que estáis allí aburridos, no existe internet y por las noches uno tiene mucha más imaginación. ¿Qué constelación es esta? Yo diría que la constelación de la plancha, pero creo que no. Pues esta es la de Leo, ¿de acuerdo? Con un poquito de imaginación, ¿de acuerdo? Pues ellos veían ahí a Leo en esa constelación. Venga, ¿esta cuál es? En esta pues parece que se ve como el aguijón, ¿verdad? Pues tenemos ahí al Escorpión, ¿de acuerdo? Este es Escorpio, ¿dónde están? Fijaros, están Antares, la estrella que hemos dicho antes que era tan tremendamente grande, pues una constelación muy habitual donde tenemos una estrella brutalmente grande. Bueno, mirad, muchas veces la gente me dice, ¿y cómo sabes dónde está la Vía Láctea? Si yo aquí en Murcia salgo y no veo nada más que 3 estrellas. Pues un truquillo para saber dónde está la Vía Láctea, aquí donde hay muy mala contaminación, es buscar lo que se llama el triángulo de verano. Hay 3 estrellas preciosas que son Tenerife en el Cisne, Altere en el Águila y Vega en Lira, que forman un triángulo precioso en verano, súper fácil de encontrar, pues ya sabes que atravesando el triángulo está la Vía Láctea. Entonces, aunque no la podamos ver, pero sí que podemos situar la zona donde se encuentra gracias a que ese triángulo de verano, que os recomiendo que lo busquéis en verano, que es muy bonito, nos permite saber dónde está la Vía Láctea. Además de que nos permite ir conociendo muchas zonas del cielo. Para mí una de las cosas que más me ha gustado de la mitología es que con 4 historias de mitología aprendes a saber dónde está cada estrella en el cielo. Mirad, llegamos a la constelación de Orión. Aquí se ve claramente, se ve al cazador, ¿verdad? Tiene aquí su escudo, su espada, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos el famoso cinturón de Orión. Ahí tenemos nuestro cinturón de Orión, que son Alpinac, Almirán y Mintaka, que son 3 estrellas que se ven muy bonitas en el cielo y que se reconocen muy bien. Es una zona que también, estudiando Orión, nos permite conocer un montón de estrellas. Hay una estrella mitológica que todos conocemos, lo hemos oído alguna vez, que es la historia de Orión. Imagino que recordáis que Orión era un cazador que siempre iba con sus 2 perros, ¿vale? Con Canis menor y con Canis mayor, y se obsesionó con unas doncellas muy guapas. Eran 7 doncellas que además eran protegidas de la diosa de la caza, de Artemisa. Y se obsesionó, las perseguía, quería conocerlas, ¿de acuerdo? Y entonces Zeus se enfadó muchísimo y para intentar protegerlas lo que hizo fue subirlas al cielo en forma de paloma. No sé si sabéis que en griego paloma se dice Pléyades y por eso se le dice el cúmulo de las Pléyades. Donde están las Pléyades, ¿de acuerdo? Están ahí las 7 doncellas y se las llevó a Tauro para que el toro las protegiera, ¿de acuerdo? Se las llevó a Tauro de forma que las Pléyades están protegidas por el toro y así Orión pues no puede hacerles nada. Además Artemisa estaba muy cansado de Orión y le mandó. Sí que es verdad que esto hay diferentes versiones, pero una de las que más me gusta es la que Artemisa le mandó un escorpión para que le picara y lo matara. Y hay una cosa muy curiosa, y es que si miráis el firmamento, cuando sale la constelación del escorpión, se mete Orión corriendo, ocultándose. Entonces, siempre que en el cielo veáis que sale escorpión, miráis al otro lado y Orión está saliendo corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, pues podemos ir conociendo un poquito esta zona del cielo con esta historia tan bonita de Orión. Bueno, pues llegamos al punto en el que se perdían algo los griegos, se perdían muchísimas cosas, porque realmente ellos sí que es verdad que su cielo sería más bonito que el nuestro, verían bastantes estrellas, pero había muchas cosas que no eran capaces de ver. Entonces, para eso necesitamos los telescopios. Ya sea un telescopio, hemos hablado antes del telescopio Hubble, tenemos telescopios que podemos tener en casa, y luego pues telescopios como por ejemplo el Gran Telescopio de Canarias, que es un telescopio de 100 metros, que también los tenemos en tierra, ¿de acuerdo? Y una cosa que se llama el SIN, que es por lo que hemos dicho antes, que las estrellas parpadean, ¿de acuerdo? Parpadean porque las estrellas son apenas un foco de luz tan pequeñito que cuando llega a nuestra atmósfera, tenemos zonas de la atmósfera donde hay mucho viento, donde hay zonas de capas altas de gas que se mueven con muchas turbulencias en algunas noches. Entonces, esa luz que me llega al ojo
hay veces que choca contra la atmósfera y no me llega al ojo. Entonces, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Entonces, por eso veo la estrella parpadear. En cambio, una estrella, perdón, un planeta es un disco, tiene muchas zonas, hay muchos fotones que vienen hacia mi ojo. Imaginaros, ejemplo, imaginaos 50 fotones que me están golpeando el ojo. Si la atmósfera quita 20, pues sigue habiendo 30 en mi ojo. Nunca hay ningún momento en el que la atmósfera tape todos los fotones que me llegan. Por eso los planetas no parpadean y las estrellas sí. El sino lo podéis imaginar como una gran piscina donde yo dejo un euro en el fondo. Si nadie toca nada, ¿a qué veis el euro en el fondo? ¿Qué pasa si llega alguien y te mete la mano y mueve el agua? Pues que no se ve. ¿De acuerdo? Pues eso pasa en la atmósfera. Hay noches que se mueve muchísimo y entonces no puedes ver bien las estrellas. De hecho, una de las cosas más duras de la astronomía, más frustrantes, es que una de cada 4 noches pues se ve regular. Entonces, claro, tú sacas tu telescopio, te vas al campo y cuando vas a mirar, pues te llevas un poco de decepción. Incluso hasta el punto de pensar que tu telescopio que te han vendido está roto. Porque se ve tan mal, tan borroso, que te llevas una gran decepción. Luego hay noches maravillosas, pero realmente pues tienes que ser consciente de eso para... Lo bueno es que tenemos ahora predicciones de SIN que te permiten decir, pues mira, esta noche no salgo, que este SIN es horrible. Entonces, esa noche no sales pues para no llevarte la frustración. Pero nos bastaría solo con telescopios para ver súper bien todas las nebulosas, las galaxias. Pues resulta que no. Mirad, yo miro por mi telescopio y mirad lo que veo. Y yo vi ayer en el telediario que se veía así. Me voy a ver la nebulosa de Orión y en mi telescopio se ve así. Entonces me he gastado 2.000 euros y llego al campo y yo veo esto con mi telescopio. Y entonces, o soy un romántico y me enamora el hecho de saber que esa luz que salió de esa nebulosa hace miles de millones de años, ese fotón que salió ha golpeado solo contra mi ojo y con nadie más, y soy el único que ha visto ese fotón, y disfruto de encontrarlo yo en el cielo porque tienes que estar un buen rato en encontrarlo, o realmente se te queda corta la astronomía. Porque las primeras noches que sales, pues sí, es muy bonito verlo. Y hay gente que de verdad lleva años y años y disfruta muchísimo de encontrar cada galaxia y, pues, sobre todo, disfrutar de que esa luz ha venido durante miles de millones de años. Pero luego estamos otros que necesitamos sacarle el pringue a nuestro telescopio. Y yo quiero verlo así y quiero fotografiarlo así. Entonces, para eso está la astrofotografía. Porque el problema no es que nuestro telescopio sea malo, es que nuestro ojo está muy limitado. ¿Qué problema tenemos? Que nuestro ojo tiene dos tipos de células. Tiene los conos y los bastones. Imagino que sabéis que los conos ven en color, pero necesitan mucha intensidad de luz. Y los bastones se permiten tener muy poquita luz, pero se ven en blanco y negro. Si yo aquí ahora mismo empezara a cerrar las ventanas, llegaría un momento en el que yo seguiría sabiendo dónde estáis, pero ya no veo ningún color. ¿Por qué? Porque solo se activan mis bastones. Suficiente luz para saber dónde estáis, pero todo en blanco y negro. Pues eso es lo que pasa con los telescopios, que la luz que viene del universo es tan tenue que lo veo todo. Me gasto 5.000 euros en un telescopio y se sigue viendo en blanco y negro, ¿de acuerdo? Entonces, la única forma que tenemos es la astrofotografía, ¿vale? Puede ser planetaria o puede ser de cielo profundo. Son dos versiones muy diferentes. Uno podría pensar que no, pero sí lo son. Mirad, lo que voy a hacer en cielo profundo para hacer una fotografía de una galaxia es, mirad, el problema de mi ojo es que no acumula información. Le llega un fotón, lo ve y se olvida de él. Le llega un fotón y se olvida de él. Pero ¿y la cámara de fotografía? ¿Qué hace? Tú abres el obturador y empieza a entrar luz. Y luz, y luz, y luz. Normalmente en la foto que yo uso con mi móvil apenas estoy 0,1 segundos. Pero yo esta fotografía he estado 8 horas. Dejo el obturador abierto y ahí durante 8 horas está entrando luz. Y luz puede ser muy tenue, pero como tengo 8 horas de fotones, al final los voy acumulando y sale todos los colores que no es que no estuvieran ahí, sino que mi ojo pues no era capaz de verlo. Entonces, al final voy a tener unas cámaras que lo que hacen es tener mucho tiempo abierto el obturador. Eso hace que el sensor se caliente muchísimo. Entonces, mi cámara tiene un refrigerante para trabajar a menos 40 grados centígrados. Entonces, son cámaras especiales que trabajan muy frías para poder permitir que esté abierto tanto tiempo el obturador. ¿Cómo trabajo en planetaria? Pues de una forma muy diferente. ¿Qué pasaría si yo dejo el obturador de un planeta mucho tiempo abierto? Que el planeta gira y me sale todo borroso. Tened en cuenta que Júpiter tarda 12 horas en dar una vuelta completa. Si yo lo tengo 8 minutos, sale todo borroso. Necesito hacer un vídeo, no una fotografía, sino un vídeo que está compuesto por miles de fotos que dure menos de 2 minutos, porque es el tiempo que me puedo permitir para que los haga borrosos. Entonces, ¿necesito una cámara refrigerada? No. Necesito hacer fotos súper cortitas, pero miles y miles de ellas. Y luego tengo un programa que las junta todas, coge los mejores de... Por ejemplo, esta foto está hecha aproximadamente con 90.000 fotogramas. Pues lo que hace mi programa, coge los píxeles de cada una de las fotos que mejor están y al final me lo junta en una sola. Entonces, son dos vertientes diferentes, muy bonitas las dos, pero que necesitas tipos de cámaras diferentes. Bueno, pues esto es lo que se perdían en Orión. Mirad,
Estas tres estrellas son el cinturón de Orión y solamente éramos capaces de ver estrellas, pero hay unas nebulosas preciosas alrededor de toda esa zona. Esas nebulosas son ni más ni menos que zonas sobre todo de hidrógeno. Son zonas donde se están formando nuevas estrellas. Siempre que veáis hidrógenos en una foto, zonas rojitas, es una zona, una cuna de estrellas. Se están formando estrellas nuevas. Entonces, realmente, por ejemplo, esta es en la zona de Orión, perdona, en la zona de Orión hay aquí un trozo muy chiquitito que si lo vemos de grande le llaman la nebulosa del caballo, porque parece la cabecita de un caballo, ¿vale? Y luego tenemos aquí, por ejemplo, el cúmulo de las Pleiades. Antes hemos hablado de que eran las palomas que habían subido al cielo, ¿de acuerdo? Y solamente como curiosidad, no sé si conocéis la marca Subaru de coches, Subaru en japonés significa paloma, significa Pleiades, ¿de acuerdo? Entonces por eso utilizaron ese símbolo en su marca de coches. Bueno, hay muchos tipos de nebulosas. Me gustaría explicar los tres principales que hay. Mirad, las nebulosas de absorción. Son nebulosas, zonas de gas, que lo que hacen es absorber toda la luz que les llega. Y por eso se ven negras. Se tragan toda la luz. Y entonces por eso las vemos negras. Luego hay otras zonas que son azuladas, que lo que hacen son nebulosas de reflexión. O sea, que la luz que le llega de las estrellas que están muy cerquita, la reflejan y nos llega a nosotros. Son como espejos que nos permiten, así siempre son azules, y nos permiten llegar la luz a nosotros por la reflexión de la luz de las estrellas. Y por último, también tenemos las nebulosas de emisión. Ellas lo emiten de forma totalmente independiente. Para eso me gustaría, me he traído una bola de plasma para hacer un ejemplo, aunque físicamente no es exactamente lo mismo, pero creo que se va a entender muy bien. Mirad, mi bola de plasma, muchísimas gracias. Mi bola de plasma es como si fuera una estrella. Nos imaginamos que es una estrella, ¿de acuerdo? Y está emitiendo radiación ultravioleta como emiten las estrellas. Y yo lo que tengo al lado es una nube de gas. Ya sabéis que las bombillas estas de bajo consumo no son ni más ni menos que unos tubitos que dentro llevan gas, ¿verdad? Pues esto va a ser la nebulosa, lo que sería la zona de gas, y esta es mi estrella. ¿Qué pasa con la luz ultravioleta cuando llega? ¿Veis que no tengo ni que tocarla? Se está excitando el gas que está dentro de esta bombilla. Esta bombilla está fundida, ni siquiera funciona, pero sigue teniendo gas dentro. Pues cuando acerco la lámpara sin tocarla ni mucho menos, la acerco, lo que hace es que todo el gas que está dentro absorbe la energía y la vuelve a emitir en forma de luz. Pues eso es lo que hace el hidrógeno cuando recibe la energía en radiación de las estrellas cercanas. Lo convierte en luz al excitarse. Bueno, y de esa forma podemos entender un poquito cómo funcionan las nebulosas de emisión, ¿de acuerdo? Que siempre las vais a ver rojas. Esta, por ejemplo, la de Laguna, que está en Sagitario, es una nebulosa preciosa que todo el mundo fotografía porque es muy brillante. Entonces, para las personas que empiezan a fotografiar, es muy agradable porque enseguida, en cuanto que lleva 10 minutos de exposición, empieza a aparecer y se ve preciosa. Bueno, pues tenemos también la nebulosa trífida, que tenemos también, pues tenemos emisión, tenemos reflexión, también está en Sagitario. Y luego tenemos nebulosas muy chulas, que son, os hemos hablado antes de, ¿os acordáis de la supernova cuando explotaba una estrella? Pues esto es lo que queda después de una gran explosión de una estrella. Es lo que se llaman nebulosas de explosión de supernova. Que se llaman, por ejemplo, la Crescent también es una zona donde se está extendiendo después de la explosión, pueden llegar a medir varios miles de años luz, ¿de acuerdo? Son mucho más grandes de lo que nos podríamos imaginar. También tenemos las nebulosas planetarias. Esas son mal llamadas nebulosas planetarias. ¿Qué es esto realmente? Pues esto es como morirá nuestro Sol. Nuestro Sol es tan pequeñito que no puede hacer una supernova. Entonces, ¿qué le pasará? Que se convertirá primero en gigante roja y luego dejará escapar todo su gas. Entonces, la estrellita que veis en el centro se convierte en una enana blanca. Pero esto sería esa estrella pequeña como el Sol que ha perdido toda su materia, ¿de acuerdo? Formando este espectáculo tan precioso. Le suelen llamar el ojo de Dios, porque tiene esa forma como si fuera un ojo, pero es el resultado de una muerte de una estrella pequeñita. Bueno, también podemos ver cúmulos cerrados. Estos son agrupaciones de estrellas que están dentro de nuestra galaxia. Se acercan por gravedad, muchísimas zonas de estrellas, y hay zonas que son preciosas de acumulación de estrellas. Tenemos también otras galaxias, por ejemplo, la galaxia de Remolino, ¿de acuerdo? Tiene una curiosidad muy bonita, y es que está en colisión con una galaxia más chiquitita. Las galaxias se atraen por gravedad, y entonces, en casos como este, por ejemplo, pues llegan a estar en colisión. No sé si habéis oído que nuestra galaxia, dentro de 5.000 millones de años, colisionará con Andrómeda. ¿De acuerdo? Andrómeda no está tan lejos. Tener en cuenta que si la Vía Láctea mide 200.000 años luz y Andrómeda está a 2,3 millones, porque a lo mejor es como de aquí al patio de fuera, que realmente tampoco está tan lejos, ¿de acuerdo? Entonces, pues pasará algo muy parecido. Tenemos la galaxia de Triángulo, que es la galaxia más grande que tenemos. Tenemos primero Andrómeda y luego tendríamos la galaxia de Triángulo. Tenemos la galaxia de fuegos artificiales, que es súper famosa, le han llamado fuegos artificiales porque es donde más supernovas se han detectado.
Lo curioso de las supernovas es que no las detecta la NASA, las detectan los aficionados. ¿Por qué? Porque la NASA no tiene recursos para estar apuntando una galaxia toda la vida a esperar a que haya una supernova. Pero en cambio, los aficionados están continuamente haciendo fotografías. ¿Qué pasa? Que yo tengo una foto de este año. Llego dentro de 3 semanas y un amigo mío le echa una foto, ponemos una encima de la otra y aparece un puntito blanco que no está en mi foto. Pues ya sabes que se acaba de producir una supernova. Aparece un puntito blanco como si fuera una estrella que no debería estar ahí y sabemos que una estrella ha explotado, una estrella que está tan lejos que no se ve, ¿de acuerdo? Y se produce esa subida de luz que hace que sepamos que se ha producido una supernova ahí. Y siempre las detectan los aficionados a la astrofotografía. Y esta es la galaxia donde por casualidad más se han detectado y por eso le llaman de los fuegos artificiales. Bueno, tenemos aquí nuestra galaxia de Andrómeda y quería que notarais una cosa como en fotografías de aficionados, fotografías sencillas, se pueden ver cosas tan bonitas como la atracción. Esto es otra galaxia, aunque es la galaxia 101, M101. ¿Veis como una especie de polvo que se va hacia el centro de la galaxia? No sé si lo podéis apreciar. Es porque está tirando de ella por gravedad y se la quiere llevar para adentro. Entonces, en fotografías tan sencillas como la de un aficionado se pueden ver fenómenos tan importantes como este. Bueno, otra cosa que me gustaría remarcar es que la gente piensa que un telescopio tiene que tener un zoom enorme, tiene que tener un aumento brutal. Y eso solo pasa con los planetas. Pero cuando yo voy a hacer una foto de Andrómeda, fijaros el tamaño que tiene Andrómeda, no sé si lo habéis pensado alguna vez. Andrómeda tiene un tamaño 5 veces más grande que la Luna en el cielo. Si estás viendo la Luna, Andrómeda te la puedes imaginar 5 veces más grande que la Luna. Por lo tanto, incluso con una cámara fotográfica con un zoom no muy grande, se podría hacer una fotografía donde se vea Andrómeda. No hace falta mucho zoom, pero sí mucho tiempo de exposición para hacer este tipo de fotografías. Mira, por último me gustaría enseñaros una de las cosas, lo que os he comentado antes. ¿Por qué me atrae tanto la mitología? Porque creo que es una forma preciosa de aprenderte el cielo. Súper cómoda, te sale solo. ¿Por qué? Porque nos cogemos una historia mitológica y en una historia muy cortita podemos coger una región del cielo enorme. Por ejemplo, la historia de Andrómeda. Andrómeda, imagino que recordáis que tenía dos padres que eran Casiopea y Cefeo. Eran los reyes de Etiopía. Y el problema es que Casiopea era tan presumida que siempre estaba presumiendo de lo guapísima que era Andrómeda. Mi hija es preciosa, mi hija es maravillosa, incluso diciendo que era más guapa que las Nereidas, que eran unas protegidas de Neptuno. Neptuno se enfadó muchísimo y entonces le mandó al monstruo Ceto a que destruyera Etiopía. ¿Qué es lo que hizo Cefeo? Pues se fue a consultar al oráculo y el oráculo dijo que la única forma de evitar que que el monstruo Ceto se lo comiera todo, era sacrificar a su hija. La ató con cadenas y esperó a que fuera el monstruo a comérsela. Ahí tenemos al monstruo Cetus, que iba a comerse a Andrómeda, pero menos mal que siempre hay un héroe en la historia, y apareció Perseo sobre Pegaso. No sé si recordáis que Perseo venía de haber matado a Medusa, Medusa tenía un montonazo de serpientes, ¿verdad? Y se te miraba, ¿qué te pasaba si te miraba? Te convertía en piedra, ¿no? Porque gracias a su escudo consiguió que ella se convirtiera en piedra, le cortó la cabeza y lo llevó la cabeza de Medusa para enseñársela al monstruo, de forma que consiguió que ese monstruo se convirtiera en piedra y subido en Pegaso, su caballo alado, pues consiguió salvarla y pues bueno, se quedó con la chica, ¿no? Bueno, pues realmente, porque llevamos ya bastante tiempo, otra tarde me encantaría tenía aquí un poquito para hablar sobre los planetas del sistema solar, porque también la mitología de los planetas es preciosa. Solamente comentar que me llama mucho la atención que el nombre de los planetas lo hemos cogido de la mitología romana, pero aunque ellos tienen pues, también su equivalente en griego. Pues bueno, en la próxima ocasión hablaremos de todos los planetas y veréis qué mitología tan bonita hay en cada uno de ellos. Pues bueno, si tenéis alguna duda, una pregunta, alguna curiosidad que os apetezca que hablemos, pues estoy dispuesto a cualquier consulta. A mí me gustaría agradecerte el pedazo de profesor que ha ganado la docencia, ¿eh? Porque me encanta la charla. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que cuando algo te gusta, pues te sale solo, me refiero. Realmente, pues a mí me encanta y me apasiona todos estos temas, entonces, pues bueno, al final compartirlos es todo un placer. Me queda con la duda cuando estás comentando al principio del todo la mitología griega, ¿no? Y que Ala estaba sosteniendo la tierra, ¿no? Que realmente ellos se lo tomaban como algo folclórico, ¿no? Porque ya tenían el conocimiento científico suficiente para saber que no era así, ¿o no? Hombre, el problema de los griegos también es que no experimentaban nada, me refiero, ellos eran mucho del pensamiento. La verdad es que no sé hasta qué punto, porque sí que es verdad que depende a lo mejor de la época que estemos hablando de los griegos, pues tendrían ya un conocimiento, o también dependería si eran zonas rurales, imagino, si eran zonas de gente estudiosa. La verdad es que yo tampoco he profundizado mucho en eso, pero imagino que, hombre,
Pero pasa con todas las religiones. Al final, nosotros lo podemos ver como algo muy absurdo, pero si te vas a pensar en cualquier religión, todos tenemos en nuestras religiones cosas que si las piensas desde fuera pueden parecer increíble que la gente se las crea, ¿no? Entonces, al final, pues, puedes pensar que personas que no tenían que hacer, porque hoy en día todo el mundo tiene la opción de ir a la universidad. Yo imagino en aquella época que sería un tanto por ciento tan chiquito que ir a la universidad o que tendría conocimiento, que me puedo llegar a creer que muchísima gente pues, estuviera tremendamente convencido de que estas cosas tenían su fundamento real. Sí, pero era con lo avanzados que estaban ya para la época, que la historia, no sé si vería, lo verían como una cosa. Tú no te crees nada. Pues puede ser increíble, pero bueno, como yo te comento, hay tantas. La historia, no me acuerdo qué matemático fue que descubrió, calculó el diámetro de la Tierra con bastante exactitud, Sí. viendo lo del pozo, cómo entraba la luz. Pues luego había cosas tan increíbles, pero eso era alucinante. Pero luego tenías, por ejemplo, a Platón o incluso Aristóteles, que ellos no experimentaban. Entonces tú lees los libros de Aristóteles y él te decía que una piedra de 1 kilo tarda la mitad de tiempo en caer que una de 2 kilos. Y tú dices, vamos a ver, pues si yo cojo 2 piedras, una de kilo, otra de 2 kilos, las dejo caer y las dos caen al mismo tiempo. Pues en sus escritos, en sus mejores libros, pone que el tiempo que tarda en caer un objeto que tiene el doble de masa es la mitad y se queda tan ancho. ¿Por qué? Porque en aquella época se pensaba que realmente era una bajeza el hecho de experimentar, el hecho de meterte a experimentar, sino que lo que había que hacer era pensar en el pensamiento. Entonces realmente lo que hacían era deducir y entonces, claro, algo tan sencillo como coger 2 piedras y tirarlas no lo hacían. Y al final lo tenemos como uno de los filósofos más importantes de toda la historia. Entonces, tienes ahí como esas dos versiones. También por otro lado, por ejemplo, Ptolomeo nos hizo estar 2000 años pensando que la Tierra era el centro del universo. Y al final, pues bueno, tienen como el yin y el yang en algunas veces, en unas cosas eran muy evolucionadas y en otras cosas pues parece que se negaban a meterse en el método, bueno, no existía el método científico como tal, pero no se metían a investigar para poder llegar a esa verdad científica. Yo quería darte la enhorabuena por tu ponencia y creo que sería muy interesante complementarla con una salida de campo, pues, tanto para explicar relatos de la mitología como también para... Al final la parte práctica pues es lo que... La teoría está muy bien, pero lo bonito es la parte práctica. Ya os digo que sí que es verdad que la parte de la... Mira, a mí me sorprende una cosa de la astronomía, y es que la astronomía es la afición a la que más gente se acerca y a la que más gente huye. Es curiosísimo, porque dentro de nosotros siempre hay como esa cara, tú preguntas a cualquier persona y pues, a todo el mundo le apetece mirar por un telescopio, pero por experiencia todo el mundo quiere probarlo, pero luego la gente se aleja. Yo digo, el que prueba el pádel, pues a lo mejor hay un 20% de gente que lo prueba y se queda, pero en la astronomía no hay ni un 0,1% que se quede. No sé si porque hace frío por las noches, no sé si porque da pereza ir al campo, o porque la primera vez que vino por un telescopio, Saturno se ve precioso, pero cuando veo una galaxia me decepciona un montón. Entonces, hay muchos factores que a mí me llaman la atención que no terminan de enganchar a la gente de forma definitiva en una afición tan bonita como esa. Igual que las fotografías. Las fotografías sí que es verdad que estamos ganando muchos adeptos porque la tecnología ha conseguido que cada vez sea más fácil. Antes ser astrofotógrafo era una cosa bastante difícil porque había que estar refrigerando cámaras reflex, había que hacer mucho carro, tenías que saber de electrónica y era muy difícil. Hoy en día, pues teniendo una economía más o menos solvente, te vas a la tienda y te facilitan un montón las cosas. Y entonces eso también está facilitando pues, que haya más adeptos a la fotografía. Esas fotos con una cámara reflex. Todas las fotos que has visto, estas son todas mías. Todas las que has visto en la presentación son todas mías. Con una cámara reflex se pueden hacer, pero como no está refrigerada, obtienes lo mismo, pero se ve mucho ruido, ¿vale? No ves esa foto tan limpia. En mi cámara lo que hace es que baja la temperatura a menos 40 grados y elimina todo ese ruido. ¿Vale? Entonces se ven fotos mucho más limpias, pero que al final el nivel de exigencia te lo marcas tú. Es muy bonito empezar con una reflex porque al final, la primera vez que sale tu primera foto, aunque sea un churro, te hace tanta ilusión. Yo os lo digo de verdad, la primera foto que yo hice, me gustaría que la vieras con churro, me hizo 1000 veces más ilusión que la que hice la semana pasada. Por mucho que esta sea espectacular, bonita, sin ruido, los colores, ¿por qué? Porque al final es esa ilusión inicial de conseguir tú haber plasmado esa galaxia que está en el universo, llevarla tú a hacer una fotografía, la que realmente te apasiona, más que el hecho de que sea perfecta, que no tenga ruido y todo eso. ¿Os animáis? Hay que tener
Pues la cosa es que no, me refiero, te lo digo yo, te lo digo yo. La cosa es que no, la cosa es que puede parecerlo porque al principio parecen muchas cosas, pero luego realmente, por experiencia, todo el que lo intenta lo consigue. Me refiero, es cuestión de querer hacerlo. Al final es que te apetezca pues, seguir y seguir probando. Y esta segunda parte que has dicho que te quedaba de los planetas. Pues ya lo hablaremos. No tenemos fecha para eso. Ya lo veremos si puede hacerse realidad alguna vez. Ahí en internet. ¿Alguna pregunta? A ver. Bueno, de momento no hay nadie que... Si hay alguien en casa que quiera hacer alguna pregunta al ponente, es vuestro momento. Agradecimiento, muy interesante. Bueno, bien, pues nada. Agradecemos una vez más al ponente su charla, Bueno, que muchas gracias. ha sido muy estimulante. Un placer, Y Sara. Muchas gracias. no, muchas gracias.